Buenas tardes con todos, buenas tardes maestra. Soy grupo ACLD, que es Asociación para Niños con Discapacidad de Aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar del tema de fase de integración. Nos dice que la fase de integración es la tercera fase que se dio entre el año 1963 y 1980. Esto comienza en un área de estudio llamado dificultades de aprendizaje, que fue propuesto por Samuel Kirk. Desde ahí surge el nombre de integración. De esto surgen 3 investigaciones de las fases anteriores. La primera es la que se ocupa del lenguaje oral, del lenguaje escrito y de trastornos perceptivos y motores. Esto fue caracterizado en Estados Unidos por 5 aspectos. El primero, el interés por llevar a cabo fundaciones de nuevas organizaciones específicas del área de integración, la provisión de considerables donaciones económicas y diseñar una legislación federal para proteger los derechos de los niños con dificultades. La tercera, la expansión de programas escolares, donde se hablaba de la incrementación de servicios educativos. La cuarta, presencia de nuevos especialistas como médicos, psicólogos, que iban a ayudar a estos. El uso ecléctico de variedades de teorías como técnicas de evaluación y estrategias que se iban a dar. Pasamos. El inicio formal del área de las dificultades del aprendizaje. Se decía que el alumno puede asistir a la escuela ordinaria si no presentaba ninguna deficiencia física, ni psíquica, ni sensorial, donde en estas no recibían ninguna atención si es que asistían a estas clases de alumnos. En estas circunstancias, los padres y también como educadores creaban asociaciones para alumnos con deficiencias de aprendizaje. Pasamos. Los retos de ACDL, que es la Asociación para Niños con Discapacidad de Aprendizaje. Primero, establecido en el sentido de la equivalencia del campo de las dificultades de aprendizaje como una propiedad libre de otros. El segundo era perfeccionar un origen incrementado con ayuda sustentada de programas pedagógicos públicos. El tercero, lograr la creación de grupos expertos especializados para la actuación pedagógica con nuevas características que iban a ayudar a funcionar esto. Según el ilustrado Samuel Kirk, grabó el término de Learning Disabilities, que fue recibida por los creadores con seguridad y alegría, colectivo y beneficioso, exigencia de la Unión para calificar a los niños con problema escolar. En la conferencia por Kirk, el 6 de abril de 1963, en Chicago, los progenitores habían creado Forum for Perceptive Handicapped Children, donde Kirk plantea Learning Possibilities. Ya después, en esa misma tarde que habían planteado eso, intercambian el nombre de ACLD, que es Asociación para Niños con Discapacidad de Aprendizaje. En 1963, el Congreso de ACLD tuvo consecuencias. Habló también de la Ley Pública 91-230 de Estados Unidos, que instaura programas pedagógicos para que reciban a los niños con discapacidad. En eso también permitieron el progreso de campo de las dificultades de aprendizaje como un consorcio separada dentro de la educación especial para los niños con discapacidades, como una educación especial. En 1990 se funda una ley de protección de los derechos civiles contra la discriminación de las personas con dificultades de aprendizaje. En 1994 se ejecuta una ley que ninguna empresaria que tenga más de 15 personas como empleados podrá contradecir a una persona con alguna discapacidad y que es calificado para ocupar el puesto. Se decía que cualquier persona con discapacidad podía cumplir un rol de trabajador en cualquier empresa.
Pasamos. Las dificultades en el aprendizaje. Se decía que los niños con problemas de aprendizaje y con retraso mental presentaban una falta de capacidad para aprender por sí mismos. Se admite que a muchos niños que presentaban un retraso débil se les identificaba como niños con dificultades de aprendizaje. Por esto determinaron la palabra dificultad de aprendizaje como retraso, desorden o desarrollo lento en procesos de habla, lenguaje o escritura. El desarrollo posterior del área de las dificultades de aprendizaje. Se creaban programas universitarios donde se hacía investigaciones sobre los niños con dificultades de aprendizaje. El aumento de investigaciones del por qué los niños tenían esos trastornos de que no podían hablar de repente o escribir. También se creaban instituciones de padres y también de profesionales como psicólogos. Según Samuel Kirk, es quien utilizó el término de problemas de aprendizaje para referirse a un retraso o trastorno en el desarrollo del habla, del lenguaje, escritura o habilidades matemáticas. Según Hayan y Faulkner, en 1978, cuando se reúnen tantas personas de tan diferentes formación, es inevitable la confusión de las personas con discapacidad. Pasamos. La fase de integración. La persistencia de los problemas de definición. En 1975, Child Service Demonstration Center Kirk menciona que los niños tienen problemas generales y no dificultades de aprendizaje. En 1977, en Estados Unidos se establecen criterios para definir que el estudiante tiene dificultades de aprendizaje y no problemas generales. En 1983, Tucker Stems realizan encuestas por primera vez a maestros sobre la identificación de dificultades de aprendizaje y los problemas generales. En 1990, Hamill conceptualizó elementos conceptuales para las dificultades del aprendizaje, donde nos dice que el papel concedido a los procesos psicológicos y a la especificación de los déficits en niveles académicos del lenguaje hablado y no hablado. En 1998, en este año se reemplazan los análisis que han hecho. En 1990 se llega a conocer más cerca de las influencias de diferentes tipos de métodos que juegan un rol importante para ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje, que debido a los distintos cambios y métodos empleados en estos años, en la actualidad poniendo en práctica y se está logrando que menoren los problemas de aprendizaje de los niños. Bueno, eso sería todo. Gracias.